porque siempre es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La Buena Semilla, haciendo escuela desde la radio. El programa del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos número 39 de General Roca. Un puente entre docentes y estudiantes en contexto de encierro. Todos los martes desde las 22 por Antena Libre, la radio universitaria. Muy buenas noches a todos. Los saluda el equipo docente del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos 39. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de cooperativismo, tanto desde el área de ciencias sociales como de ciencias naturales. Y tenemos también una entrevista con Néstor Fabián Jiménez, quien es un referente de este tema. Integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Liberados, y forma parte también de la organización Víctimas por la Paz. Estuvimos hablando con Néstor de los desafíos actuales que se presentan para las personas que recuperan la libertad y necesitan generar una opción laboral que les permita sostener a su familia y, encontraron frente a esta problemática una salida colectiva a través del cooperativismo. Nos encontramos por estos días realizando videollamadas con nuestros estudiantes para acompañarlos en la preparación de las materias que les quedan por aprobar para egresar, así que aprovechamos esta oportunidad para que ellos manden sus saludos a este espacio de La Buena Semilla, que estuvo todo el año enviando distintos mensajes y propuestas de los docentes para nuestros estudiantes. Algunos de ellos los han podido escuchar, otros no. Sabemos que ha sido difícil la comunicación al interior de los pabellones, pero afortunadamente, a pesar de que ya estamos a fin de año, como equipo docente tenemos la tranquilidad de saber que todos nuestros esfuerzos han sido siempre con las mejores intenciones y con el propósito de cumplir con que se garantice el derecho educativo de las personas privadas de la libertad, en este caso quienes están alojados en el establecimiento de ejecución penal 2. En el día de hoy nos va a visitar nuevamente Javier Estrisi, que es profe del CEPJA 40 de Cipolletti, quien estará junto a la profesora María Elena Perramón hablando sobre el Día de la Soberanía que se celebró en el día de ayer. Así que los dejo entonces con nuestro entrevistado, con nuestros profes y también con los saludos de nuestros estudiantes, quienes mandaron su mensaje a sus compañeros y también solicitaron algún tema. Gracias por escucharnos y nos encontramos al final del programa. Les agradecemos nuevamente por el acompañamiento renovado de cada martes a todas las personas que han apoyado esta propuesta durante todo el año y a los que no, contarles que gracias a ello hemos encontrado esta estrategia que nos ha enriquecido y que nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube y ver todas las entrevistas que nos han hecho distintos medios para destacar la labor de este equipo docente que ha asumido la responsabilidad de acompañar a sus estudiantes durante todo este ciclo lectivo con el mejor de los compromisos y con el amor que caracteriza la tarea docente en contextos de encierro. Los dejo entonces con María Elena y Javier Estrisi, que nos van a hablar sobre el Día de la Soberanía. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludar a toda la audiencia de la radio y especialmente a los estudiantes del CEPJA 39. Soy María Elena Perramón, la profe de Ciencias Sociales, y en esta entrega del espacio Hablemos de Historia, cuento nuevamente con la compañía del profesor Javier Estrisi del CEPJA 40 de Cipolletti. En esta ocasión hablaremos sobre una fecha muy especial para nuestro país, el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre. Hola Marielena, ¿cómo estás? Comparto tus saludos a los estudiantes del CEPJA número 39 y lo hago extensivo a los del CEPJA número 40. Sí, una fecha muy especial. Hace 175 años ocurrió un hecho muy significativo para nuestro país. Claro, fue la llamada Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845
en aguas del río Paraná. Allí se enfrentaron las tropas de la Confederación Rosista con una escuadra militar de Francia y Gran Bretaña. Y estos países, en la fecha que estamos hablando, eran dos potencias europeas muy importantes. Gran Bretaña era un país cuyo imperio se extendía por los 5 continentes. Contaba con la flota naval más grande del mundo. Por ello se la conocía como la Reina de los Mares. Sí, tenía el control del comercio mundial y podía llevar materias primas y productos a todos los mercados del mundo. Además, contaba con un formidable ejército y numerosas flotas de guerra. Y Francia tampoco se quedaba atrás. No tenía el poder de Gran Bretaña, pero era una potencia, una gran potencia. Pero si tanto poder tenían y controlaban gran parte del comercio mundial, podían dominar los mares y sus dominios imperiales eran enormes. ¿Qué interés tenían en esta región? ¿Por qué venir a pelear contra nosotros? Precisamente por ese gran poder, esta superpotencia pretendía imponer el comercio y el libre tránsito de sus barcos por todo el mundo. Claro, por esta razón querían ingresar por el Río de la Plata y de allá los ríos interiores de la región, para así traer sus productos y llevarse nuestras materias primas. Pero ellos ya comerciaban con nosotros, y mal no les iba. Pero querían más, y por eso decidieron no solo bloquear el puerto de Buenos Aires, sino que, además, remontaron el Río de la Plata con 22 buques de guerra, 418 cañones y 880 soldados. Así, sin importarles que no podían hacerlo. Éramos un país independiente que tomaba sus propias decisiones. Tal cual. Por eso es que con los escasos recursos que se contaba en ese momento, se decidió presentarles batalla en la Vuelta de Obligado. ¿Viste esa fuerza militar que te decía que traían las flotas inglesas y francesas? Sí, eran imponentes, muchos barcos y cañones. Bueno, nosotros teníamos solamente 30 cañones en una orilla del río y otros 20 distribuidos de menor alcance todos, de menor precisión y lentos para volver a cargarse. Pero también teníamos cadenas. Lo de los escasos recursos queda claro por lo que me decís vos, no había mucho. Pero lo de las cadenas, ¿para qué queríamos las cadenas? Nos faltaban recursos, pero no ingenio. Se eligió ese lugar para presentar batalla porque allí el río es muy estrecho y difícil de navegar, y muchos barcos se veían obligados a volver al no poder cruzar. Por eso se llamaba así, la Vuelta de Obligado, y fue allí que se extendieron de orilla a orilla las cadenas que te mencioné. Claro, entonces usaban las cadenas para formar una barricada o algo así. Exacto. Lucio N. Mansilla, el general designado por Rosas para defender el Río de la Plata, hizo tender 3 gruesas cadenas de costa a costa sobre 24 lanchones, varios de ellos cargados con explosivos. Entonces así en esas condiciones, el 20 de noviembre de 1845, se libró la famosa batalla de la Vuelta del Obligado. Por lo que me contás, muy desigual debe haber sido. Así es, las fuerzas rosistas combatieron con valentía y determinación durante más de 8 horas, agotando toda su munición y sufriendo numerosas bajas. Fuerzas en las que también había mujeres, ¿sabías? Sabía que en esa época era común que a los soldados los acompañaran sus familias en las campañas militares, pero en la Vuelta de Obligado no sabía que habían participado. En un momento del combate, el general Mansilla es herido de gravedad y lo reemplaza su ayudante, un tal Francisco Crespo, quien cuando informa a Rosas del resultado de la batalla, escribe lo siguiente. También han muerto con heroicidad varias virtuosas mujeres que se mantuvieron en este sangriento combate al lado de sus esposos, hijos o deudos, socorriendo a sus heridos y ayudando a los combatientes en la defensa del honor argentino. Qué bueno que recuperemos este dato, porque muchas mujeres contribuyeron a que nuestro país pudiera crecer y desarrollarse. Fueron protagonistas de numerosas luchas y, sin embargo, la historia las ha condenado al anonimato. Tal cual, María Elena.
Recordar estos días tan especiales nos permite reconocer el lugar que tienen que ocupar en nuestra historia. Y contame, finalmente, ¿qué pasó con los ingleses y los franceses? Después de unos meses de navegar, se tuvieron que volver, porque se había perdido esa batalla, pero la decisión de combatirlos siguió. En las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, los ribereños los continuaron atacando desde ambas orillas, día y noche. Desde los pueblos costeros se los combatió tanto a la ida como a la vuelta de su expedición. O sea que a los soldados y a las soldadas se les sumaba la población civil. Exactamente, la población civil también los combatió. Es más, donde lograban desembarcar los lugareños no les compraban nada, solo lograron vender algo de sus mercancías en la actual Corriente y en Paraguay. Entonces muy bien no le fue, porque esas operaciones eran muy costosas. Y si encima no podían vender sus mercancías, no les salió muy bien el negocio. Y date una idea, la mayor parte de las mercaderías que traían quedaron sin colocar. Su costo financiero, después de los daños causados por las fuerzas argentinas, se elevó enormemente. Por lo tanto, si bien lograron algunos resultados políticos, los beneficios económicos esperados fueron muy escasos, te diría que casi nulos. Tras varios meses de haber partido, las fuerzas y naves agresoras debieron regresar a Montevideo, Uruguay, diezmadas por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento. Y así tuvieron que respetar que éramos un país soberano, que nadie podía ingresar en nuestro territorio o meterse en los asuntos internos de nuestro país. Esta batalla, pese a ser una derrota táctica, dio como resultado la victoria diplomática de la Confederación Argentina. La resistencia opuesta por el gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar la soberanía argentina sobre los ríos interiores. Tanto Gran Bretaña como Francia debieron reconocer que la navegación del río Paraná era una navegación interna de la Confederación Argentina y sujeta solamente a leyes y reglamentos de nuestro país. Gran Bretaña concluyó definitivamente este conflicto y en marzo de ese año ordenó el retiro de su flota. Francia, en cambio, tardó un año más. Mirá todo lo que significa recordar lo que sucedió en 1845 en la Vuelta del Obligado. Digo, fue mucho más que un combate. Se decidió que libremente y sin interferencia de otros países se tomaran decisiones que concernían a nuestra soberanía. Claramente, Javier, la soberanía significa independencia. Se refiere al ejercicio de la autoridad en cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en sus representantes. Ahora lo de la Vuelta del Obligado cobra más sentido aún. Muy interesante lo que hemos aprendido sobre lo que esa batalla significó para el futuro del país. Bueno, Marilena, parece que ya es hora de que vayamos despidiéndonos. Sí, Javier, pero antes dejemos un gran saludo a nuestros estudiantes, que siempre están presentes en cada uno de los profes al momento de realizar estas actividades. Bueno, como les habíamos anunciado ya en programas anteriores, lo tenemos hoy con nosotros a Néstor Fabián Jiménez, quien es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Liberados, integra la cooperativa La Libertad y también forma parte de Víctimas por la Paz, pero siempre prefiero que se presenten ustedes mismos, así que te doy la bienvenida, Néstor, así podés presentarte con nuestros oyentes. ¿Qué tal, Hola, Néstor? ¿cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, acá, por fin. Sí, bueno, está bien, la presentación que hiciste es la correcta, obviamente. Soy parte de diversos espacios que tienen que ver con la misma temática, en realidad. O sea, el tema de la inclusión de las personas que estuvieron en contacto de encierro y, bueno, y lo que es la militancia por los derechos de los detenidos en cierta parte, en lo que podemos nosotros, desde afuera, porque nosotros no estamos en el interior ahora de las unidades, pero sí podemos hacer bastante desde afuera. Y bueno, en ese sentido, bueno, a partir del
de la creación de la rama de liberados en el movimiento de trabajadores excluidos. Se viene trabajando muy fuerte, más que nada en la provincia de Buenos Aires, donde nace todo este movimiento y en parte de la capital, ¿no? Y bueno, y ahora se está haciendo, ramificando hacia el exterior, hacia el interior, digamos. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo fue que llegaste a vincularte al tema del cooperativismo? Yo cuando me encontré con una realidad de que no podía incluirme laboralmente, cuando uno lo intenta por distintas formas y dice a la cárcel uno no vuelve más, encontré este espacio, que justamente es un espacio que ya venían incursionando otros compañeros que también habían atravesado el encierro. Bueno, te decía que compañeros que ya habían transitado por la cárcel ya venían con la formación de cooperativas en Buenos Aires, como es la cooperativa Hombres y Mujeres Libres, que es una cooperativa textil, y bueno, a través de ellos tuve conocimiento y empezamos a organizarnos acá en el Centenario. En principio pocas personas, porque éramos familiares y de las personas que habíamos transitado a las cárceles solo éramos dos, parte de la cooperativa, pero sí éramos dos personas que teníamos la misma problemática. Cooperativa de la Libertad está conformada hace 2 años, así que es bastante joven. Creo que es una de las más jóvenes de las que hay conformadas de liberados, ¿no? ¿Cuál es la actividad que realizan en Cooperativa de la Libertad? Nosotros estamos ubicados acá en Centenario, pero entre Centenario y Vista Alegre, en la zona rural. Es un lugar que está a las orillas del río Neuquén y por lo tanto las actividades tienen que ver con la agroecología. Y bueno, también estamos incursionando con el tema del agroturismo, porque es un lugar que, como es natural, también tiene otras actividades que venimos desarrollando, que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo. Este año se había, bueno, obviamente, por las razones obvias, se había detenido un poco, pero bueno, estamos intentando volver. Ya empezamos con pequeñas capacitaciones, con pocos compañeros que también, no necesariamente la Cooperativa de la Libertad es una cooperativa que solo incluye personas que atravesaron el encierro, sino de distintas problemáticas, porque la exclusión laboral atraviesa a todos, o sea, y por distintas razones, por adicciones, por falta de capacitación, y bueno, hay mucha gente que nosotros sabemos que queda fuera del mercado laboral y hoy en día tenemos que ganarle la mano a, a otro tipo de actividades que por ahí pueden llegar a ser hasta ilícitas para que una persona pueda salir del paso, y pasa mucho en los contextos de marginalidad. Entonces nosotros trabajamos mucho con los chicos para que eso no suceda, porque de hecho es bueno, el fin es nuestro es ese, poder salvar a aquellos chicos que, como a nosotros nos hubiese gustado alguna vez, que salíamos de la cárcel y bueno, parecía que no había otro destino que para el que estuvo en una unidad penitenciaria que volver a la misma, ¿no? A la brevedad posible. Inclusive algunos nos íbamos y nos decían, ustedes van a volver pronto. Pero bueno, obviamente a las personas hay que formarlas, hay que hacerlos convertirse en trabajadores, y bueno, esa es la tarea que hacemos acá nosotros. En principio es una tarea muy a pulmón, que, como quien dice, porque no tenemos, nosotros empezamos sin recursos y los recursos que obtenemos tienen que ver mucho con las gestiones que se hacen a través del movimiento de trabajadores excluidos y el Estado, en cuanto a subsidio, para poder que los compañeros puedan tener un salario social complementario y al menos no tener que tener la desesperación de no tener un peso, porque hay chicos que salen de la cárcel y no tienen dónde ir. Claro. Y bueno, en principio, ¿cuál es la realidad que atraviesa una persona que sale en libertad con respecto al mercado laboral, a las oportunidades en la escuela, ¿no? Las realidades que atraviesan las personas que atravesaron el encierro, con el contexto en el que se encuentre, no a todos le va de igual modo, ¿no? Porque la cárcel es una cuestión que a la persona la va deteriorando con el paso de los años y con la reincidencia cuando vuelve a la cárcel nuevamente y vuelve a salir y cada vez tiene menos oportunidades. Y también tiene que ver porque la cárcel hace una tarea que es contraria a la que debería ser por norma, ¿no? Que es la inserción laboral, el agenciamiento de vínculos familiares, y por el contrario la cárcel rompe con todo eso. O sea que hay muchos pibes que salen y ya han perdido sus vínculos familiares, y hay pibes que no tienen dónde ir, y ahí es donde nosotros, a veces hay pibes que no podemos hacer nada, nosotros no tenemos lugares de alojamiento. Estamos ahora
construyendo una casita que es para eso, pero nosotros, bueno, dentro de la solidaridad es encontrar un espacio para que un compañero pueda salir del paso y bueno, y también perdemos muchos compañeros en esa tarea porque no somos el Estado. Claro. No podemos abarcar toda la problemática. Tratamos de vincularnos, de interactuar con los organismos encargados de la cuestión, como son los patronatos deliberados y todo eso, pero siempre es la misma, o sea, volver a repetir lo mismo porque la falta de recursos que tienen algunos organismos a veces no pueden, por más voluntad que tengan los trabajadores, que siempre la tienen, porque mayormente son trabajadores sociales, pero también dependen de los recursos que les brinda el Estado. Claro. Sí, te preguntaba esto porque por ahí la sociedad o la opinión pública a veces está desinformada respecto de este tema y siempre es noticia el tema de la reincidencia. Dice, salió y al mes ya estaba otra vez delinquiendo, pero lo que nadie cuenta nunca es que ya durante el tiempo de condena no se ofrece ningún tipo de formación laboral ni de oportunidades que permitan tener otro destino, otro futuro posible como en mente, y que además el reencuentro con el medio libre no, es bastante hostil por lo general, lo que explica bastante por qué una persona vuelve a tomar ese camino nuevamente. Sí, mirá, la idea general que tiene la sociedad es que la cárcel es para castigo, o sea, ya empezamos con que esa idea general es contraria, porque inclusive está prohibido por Constitución, que no deben ser para castigo. Y la idea general de las personas, inclusive a los que hemos transitado a la cárcel, es que la gente debe pagar por lo que hizo de algún modo, como a modo de vendetta, de venganza, de vindicta, como dicen en el Poder Judicial, pero bueno, es una cuestión que es la que debemos, en principio, siempre decir que no es así, porque obviamente que los tratados internacionales y todo lo que marca la ley no indica eso. La cárcel es un lugar en donde las personas son conducidas, en principio porque cometieron un delito o obraron contra el derecho, a veces son delitos menores, otros son delitos gravísimos, y van todos al mismo hoyo, como quien dice, al mismo tratamiento, o sea, y ahí está el primer error, porque hay personas que ni siquiera deberían pisar la cárcel, podrían salvar el error cometido con otras tareas, como son la justicia restaurativa, y devolverle a la víctima el mal que le hizo de algún modo, cuando tiene que ver con cuestiones económicas, tratar de devolverle a la sociedad también de algún modo ese error y cumplir con otras cuestiones. En algunas provincias, como acá en Neuquén, existe ese tipo de cuestiones para resolver conflictos, pero en otros lugares no, en la cárcel como método únicamente para encerrar y siempre a las personas marginales. En donde, ¿qué sucede? Ahí adentro la marginalidad se potencia porque no hay un tratamiento, no hay una discriminación positiva de las personas para que puedan salir adelante, no hay quien se ocupe de saber por qué razón esa persona está dentro de ese círculo vicioso, no hay, vos lees la ley y decís, esto si se cumpliera, aunque sea la ley escrita, pero ni siquiera es eso. ¿Y qué sucede? La repetición de sucesos en la cárcel es más violencia y salir de igual modo, o sea, con menos oportunidades, con el tránsito y el estigma de haber estado en ese lugar, con que la sociedad dice, bueno, eso es lo que te buscaste, eso es lo que te mereces, eso es lo que no deberían salir más, deberías podrirse en la cárcel, es lo que dice comúnmente la gente, pero sin pensar la sociedad que en algún momento la cárcel devuelve todas esas personas a la sociedad. O sea, no es que se terminó el problema, no. Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros como sociedad? ¿Qué queremos que la cárcel nos devuelva a la sociedad? ¿Personas que no van a volver a repetir lo mismo? ¿O personas que han potenciado más? Bueno, eso es lo que nos exige, no exige la sociedad que las cárceles sean sanas y limpias, como dice la Constitución. Y bueno, y recibir a las personas como verdaderamente son, porque son sujetos de derechos, son parte de nuestra sociedad, son padres de hijos, son hermanos, ya tienen familia. Y también tener presente siempre que la gente piensa que, bueno, no queda otra. A los pibitos de 13 años ya quieren que estén en la cárcel y bueno, y de eso se agarra, digamos, el poder político, porque el poder político siempre va a orar en razón de lo que le exige la masa, ¿viste? Y la masa le exige cosas que no tienen nada que ver y ellos la hacen igual, porque tampoco va a haber nadie que los reclame, salvo las personas que nosotros militamos y las personas que estamos dentro del ámbito de eso, los operadores judiciales que saben que eso no es así, debe cambiar. Bueno, gracias a que existe toda esa masa de gente,
que se puede visibilizar la cuestión de la cárcel, que se puede pensar que la cárcel ya hay que derrumbarla, como quien dice, no así en forma, no la hablo en forma física, sino esa tradición de tener cárceles violentas y pensar que solo para eso es un lugar de alojamiento. Y bueno, y de un tiempo a esta parte, yo creo que si no copiamos de otros lugares donde vemos que la marginalidad ha hecho estragos, donde las maras, donde están las mafias, donde está el narcotráfico dominando las cárceles, y nosotros nos pensamos que de ahora en más vamos a tener en nuestro barrio pibes que tempranamente transitaron la cárcel y que piensan que no hay otra y que ya tienen esa cultura. Entonces nosotros tenemos que tratar de cambiar eso. Sí. Y en principio, los que estuvimos en esos espacios, los que tenemos la voz, generalmente estuvimos en esos espacios y sabemos lo que es. O sea, y siempre vamos a decir... detenido vos, Néstor? Y yo te puedo decir que estuve judicializado y visitando cárceles por espacio de 20 años. No sé, te voy a decir netamente cuál es el tiempo físico que estuve, pero la cárcel estuvo presente en mi vida por 20 años y la única forma que pude salir de ese ámbito fue tratando de convertir todo lo que me había sucedido en algo positivo, pero también pensando en no olvidar lo que viví, porque nunca podés olvidar lo que viviste, porque ahí pasaste por lugares que vos viste mucha injusticia, viste mucha muerte, viste muchos pibes inocentes condenados, o sea, viste todo el mal social ahí comprimido en la cárcel. Y pensar que yo tengo hijos, tengo nietos, que si yo no hago algo se puede repetir la historia. Mi hijo mañana puede ser o víctima o victimario. Hasta acá entonces la primera parte de la entrevista con Néstor Fabián Jiménez. Vamos a continuación a compartir algunos de los saludos que nos mandaron nuestros estudiantes próximos a egresar en CEPCA 39. No, un saludo para todos mis compañeros de aula, o sea, Nico, Ricardo, Juanpi, Natalie, Balta, Emiliano. Y bueno, le dedico, no sé, un tema que sea tuyo, porque en este momento no me acuerdo ninguno. No tengo algo en especial. Y por favor repasen lo que sería del módulo 6 del cuento de la muerte. Bueno, buenas noches para todos. Quería saludar a mi compañero de aula virtual con unos temas de conservero para abrir un poco la imaginación. Y bueno, agradecer por el espacio ahora. Saludos. Nicolás, para Juan Pablo, Diego y Ricardo Calderón. Un saludo para mi novia. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de acuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza, así que luces, cámara y acción. Hace rato que no nos veíamos, mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba aunque sin ansia, porque sé que en las nostalgias llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga. Ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro, limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierte en esa realidad de la cual soy convicto, como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Me dijo te diré lo que es mentira sin pensar el daño que me haría.
Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad qué? Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un barco, un tren, un avión que no se detienen. La vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. El mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba en dos se pueden ir para abajo. Cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera y no dejen pasar los que en vida no quieran. Nah, sírvete otro, querida, porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía, arrancando cables, orinándose en las vías que conectan la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida, traté bien a varias putas y traté mal a quienes me querían. He consumido drogas solo por aparentar hasta que supe la definición de lo que es ser real. A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro es que nunca a mí me podrán enviar para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos. Porque digo la verdad hasta cuando miento. Y si miento es porque ignoro, por hablar sin pensar, pero nunca por querer cuadrar con todo, porque no soy monedita de oro. Me enseñaron a ser sincero para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un trobo de lágrimas casi vacío y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, a lo hecho pecho, para adelante, para allá y para atrás ni para saludar a los míos. El rap es una porquería cuando dejas de ser arte. Por eso en parte odio que me digan rapero, yo soy Tyrone, que cancerbero, apasionado chamo que hace poesía a los sinceros. Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo porque son tan simples que no entienden un carajo. Este tema es para escucharlo borracho, viendo al piso y en silencio, como recién regañado un muchacho. Me preguntan cómo escribes esas cosas. Mira hermano, mi día a día no es color de rosa. Así como beso y le hago el amor a las hermosas, tengo versos que viven tocándose con mis prosas. Como moneda en alta mar o aguja en un alto pajar, perdí la tranquilidad por tanto pensar. Hay temas míos hechos para que me eduquen, para cuando esté en tarima me aconsejen de retruque. Piensa bien cuando con una idea te encuques, no vaya a ser que estés defendiendo falsos y te eduques. Luce, cámara y acción, así es la vida zen. Tragedia, comedia y ficción. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Te recuerdo por obsesión. El tiempo es como... Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludar a toda la audiencia de la radio y especialmente a los estudiantes del CEPJA 39. Soy María Elena Perramón, la profe de Ciencias Sociales, y en esta nueva entrega del espacio Ser Ciudadano cuento con la compañía del profesor de Biología, Juan Urweider. Juntos vamos a hablar sobre el cooperativismo. Hola Juan, ¿cómo estás? Comentanos algunas formas en las que podemos evidenciar el cooperativismo. Hola María Elena, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Hoy te voy a contar sobre dos tipos de ecosistemas. Uno en el que se puede observar la presencia del cooperativismo y otro en el que se nota la ausencia. Estos son dos ejemplos que nos van a ayudar a darnos cuenta de la importancia del mismo. El primer ecosistema del que podemos hablar es el de las abejas. Son muy organizadas. Cada una tiene una tarea específica que cumplen sin retrasarse. Además, la estructura social de las abejas está muy bien determinada. Trabajo cooperativo muy bien representado, ¿no? Exactamente. No hay dudas de que a nivel de comunidad es una especie muy desarrollada, con una colonia compuesta por 3 grupos: la reina, los zánganos y las obreras. Para que una colmena sea considerada normal, al menos tiene que vivir 15.000 individuos, e incluso pueden contar con más de 50.000 ejemplares. Como había dicho, tienen 3 niveles y se rigen por el sistema de matriarcado. La cabeza de la familia es una hembra, la madre de todos los individuos que habitan la colmena. Ella es la reina, es la integrante más importante de la comunidad, porque si no está ella no pueden seguir existiendo. Solo hay una por cada colonia y es la encargada de poner los huevos
y decidir si van a ser hembras, es decir, obreras, o si van a ser machos, si van a ser zánganos. Si una de estas abejas reinas muere, alguna de las hembras de la colmena puede desarrollar un aparato reproductor con el fin de poner huevos, pero la familia va a ir decayendo a medida que las obreras vayan muriendo. Fíjate, María Elena, que la reina no es criada en la típica celda del panal, sino que se le construye una especial, una más grande. Se la alimenta con jalea real. Tiene una esperanza de vida de más o menos de 3 años y regula las actividades de la colonia. Ella decide cuántos machos habrá, con una cantidad que oscila entre 200 y 800, que tienen como la única opción de fecundar a la reina para que la colmena pueda continuar existiendo. Los zánganos no necesitan buscar néctar, porque son alimentados por las obreras. Entonces, la función de las obreras en esta comunidad también es un trabajo cooperativo. Exactamente. Las obreras, que son todas hembras, son el grupo más numeroso dentro de la estructura social de las abejas. Sus aparatos reproductores están atrofiados, así que no pueden poner huevos, y tardan 21 días en nacer. Tienen una lengua que es muy desarrollada para obtener el néctar y lo almacenan en las diferentes celdas de la colmena. Así que tienen un grado de visión que les permite localizar flores a distancia. También en sus patas posteriores cuentan como una especie de pelos que les permiten acumular los granos de polen. También mantienen la higiene de los panales de cera, la colmena en general. Algunas son nodrizas, se dedican a alimentar a las larvas con jalea real y, como si fuera poco, también son guardianas, evitan que ingresen abejas de otras colonias. El cooperativismo es muy importante en los ecosistemas. Para que estos se mantengan en el tiempo, tiene que existir un equilibrio entre todas las especies que los componen, desde los animales, las plantas, hasta las bacterias, teniendo en cuenta que los recursos, es decir, el alimento, el oxígeno, entre otros elementos, son limitados. El segundo ejemplo que te voy a contar está relacionado con la ausencia del cooperativismo. Es sobre el río Negro y las carpas, pero no las carpas para acampar, sino el pez llamado carpa. Esta especie proviene de Europa y fue introducida a nuestro río Negro en el 2002. ¿Y por qué le introdujeron a esta especie? Puede ser por 2 razones. Una dice que inmigrantes europeos comenzaron a criarla para consumirla, porque en Europa se utiliza mucho esta especie para las fiestas. Se cocina y gastronómicamente se le da mucha utilidad. Acá en Argentina no sucede porque consumimos otras cosas ricas. Y al parecer se les escapó y comenzó a reproducirse por todo el río. Aparentemente se las criaba en cuerpos de aguas muy cercanos al río y con las inundaciones ingresaron a esto. Otra teoría es que como se habían pescado tantas especies del río Negro, la población de sus especies se había reducido y comenzaron a multiplicarse las algas, lo que hizo que ésta adquiriera un color verde. Para evitar eso se introdujo la carpa. Pero, Juan, ¿qué consecuencias entonces trae la carpa sobre el ecosistema del río? Como te había mencionado, María Elena, este es un ejemplo donde se ve las consecuencias de la falta de cooperativismo. La competencia que la carpa genera sobre el ecosistema del río provoca que estén en peligro en extinción muchas especies propias del río Negro. La carpa es una especie todoterreno, está en todos los continentes del mundo, crece muy rápido y come de todo, por lo que las otras especies se encuentran que no tienen alimento. Puede estar en ambientes correntosos, en ambientes tranquilos, con temperaturas muy variables, con condiciones de oxígeno muy bajas. Entonces es un bicho que vos lo podés encontrar casi en cualquier cuerpo de agua, en un lago, en una laguna, en un arroyo, en una represa. Siempre va a tener ventaja sobre bichos autóctonos. Enfrentan a los pejerreyes, las percas, las truchas arcoíris y les pueden ganar. Imagínate, solo una trucha puede poner hasta 4.000 huevos y una carpa hasta 100.000 y más también. Como vimos, en este ecosistema la competencia está perjudicando la diversidad y generando que las especies más débiles desaparezcan, mientras que el trabajo comunitario de las abejas, el cuidado mutuo que se muestran, evidencia los beneficios de trabajar cooperativamente. Todo lo que me contás sobre las abejas es un claro ejemplo de los excelentes resultados que se obtienen del trabajo cooperativo. Y no solo en el reino animal encontramos este trabajo solidario. El ser humano ha dado a lo largo de la historia diversas muestras de cooperativismo. Qué interesante lo que me contás.
Pero, ¿qué implica el trabajo cooperativo en el ser humano? Te cuento. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas se basan en los valores de autoayuda, de responsabilidad propia, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Los miembros de la cooperativa creen en los valores de honestidad, apertura, responsabilidad social y cuidado de los demás. Una serie de lineamientos constituyen la base filosófica del movimiento cooperativo. Estos lineamientos o principios son 7. Uno de ellos es membresía abierta y voluntaria, que quiere decir que todas aquellas personas dispuestas a utilizar los servicios de la cooperativa y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva ser miembro de la cooperativa, pueden ser miembros, sin discriminación de género, ni raza, ni clase social, posición política o religiosa. El segundo principio hace referencia al control democrático de los miembros, es decir, que quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones, lo hacen libremente, libre y democráticamente. Otro principio que rige las organizaciones cooperativas se refiere a la participación económica de los miembros. ¿Acá de qué hablamos? Que los miembros contribuyen de manera equitativa en el capital de la cooperativa. Ten en cuenta que por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. El cuarto principio hace alusión a la autonomía e independencia de las cooperativas. ¿Qué quiere decir? Que si entran las cooperativas en acuerdo con otras organizaciones, incluyendo a los gobiernos, lo realizan a estos acuerdos asegurándose que el control democrático por parte de sus miembros y la autonomía de la cooperativa se mantenga. El quinto principio, que dice que las cooperativas también brindan educación, información y entrenamiento a sus miembros y al público en general. El sexto principio hace referencia a que siempre debe existir cooperación entre cooperativas y trabajar de manera conjunta entre estas organizaciones, sean locales, nacionales, regionales o internacionales. Y el séptimo principio habla del compromiso de las cooperativas con la comunidad. ¿Cómo esto? Bueno, uniendo ideas, uniendo fuerza de trabajo, con el firme propósito de colaborar. Qué importante lo que me contás, María Elena. Me hace recordar a lo que te había comentado sobre las abejas. Muestra que el cooperativismo es muy importante en la especie humana, ¿no? Tienen resultados muy positivos. Así es. Anteriormente, Juan, te mencioné que los seres humanos, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, se han unido. Por esto es que el cooperativismo siempre se vincula con el mutualismo. Si bien existen diferencias entre una cooperativa y una mutual, ambas son ramas de un mismo tronco. Han sido los propios trabajadores quienes a lo largo de la historia se han asociado utilizando un sistema u otro, el sistema cooperativo o el sistema de las mutuales, según las circunstancias y los objetivos que querían obtener, pero siempre con el mismo propósito, el de mejorar sus condiciones de vida, promoviendo así una positiva acción social. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre una cooperativa y una mutual? Te cuento muy brevemente algunas diferencias. En las mutuales no se distribuyen los excedentes, mientras que en las cooperativas sí. En las mutuales pueden existir distintas categorías de socios, no así en las cooperativas. Las mutuales desarrollan su actividad fundamentalmente en el campo de los servicios.
Las cooperativas, por otra parte, lo hacen generalmente en la producción de bienes y servicios. En las mutuales, los asociados contribuyen económicamente. En las cooperativas, no necesariamente. Es algo muy interesante lo que me comentás. Creo que para poder cerrar nuestra participación tenemos que destacar la importancia del trabajo cooperativo, de estar organizados para lograr nuestros objetivos. Sin importar dónde estemos, podemos lograr grandes cosas si lo hacemos unidos. Es decir, podemos decidir si somos como las abejas o si somos como las carpas. Para concluir, me acordé de una frase popular que escuché hace tiempo. Esta frase dice: si vas solo, llegarás más rápido, pero si vas acompañado, llegarás más lejos. Así es. Muchísimas gracias, María Elena. Entonces nos despedimos de todos. Hasta luego. Hasta luego, estudiantes del CEPCA 39. Hasta luego, audiencia. Porque siempre es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La Buena Semilla, haciendo escuela desde la radio. El programa del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos número 39 de General Roca. Un puente entre docentes y estudiantes en contexto de encierro. Todos los martes desde las 22. Por Antena Libre, la radio universitaria. Continuamos ahora con la segunda parte de la entrevista con Néstor Fabián Jiménez, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Liberados, quien en este programa de La Buena Semilla nos estará hablando sobre el trabajo que se está realizando en materia de cooperativismo para generar la verdadera inclusión social de las personas que salen en libertad y necesitan generar una fuente de trabajo de manera colectiva. Es la salida que ellos están proponiendo. ¿Vos en tuviste esta sociedad. posibilidad de estudiar, de participar en algún espacio tipo en la cárcel? Yo en la primera pandemia estuve en Villa Devoto y en Villa Devoto ya se estaba formando los espacios de educación. De hecho, el centro universitario de Devoto ya había secundario, pero siempre fue por lucha de los compañeros. O sea, nunca es que el Estado brindó eso, había que pelear por esos derechos y exigirlos. En el año 94, cuando se incorporan a la Constitución los tratados internacionales, y ya estábamos en General Roca, muchos compañeros, en lo que era la ex alcaidía, y empezamos ahí a militar el tema de los derechos. Se empezaron a hacer las primeras aulas, ingresó la primaria, pero particularmente yo no cursé ningún estudio dentro de las cárceles porque me tocó de que me trasladaban para todos lados, bueno, nunca podía hacer pie, como se dice. Pero sí, autodidacta, siempre en los espacios, porque estábamos en los espacios donde había educación y bueno, siempre teníamos llegada a ese tema, pero siempre tenía que ver porque uno lo había tomado como una conducta propia, no es que se me brindaba todo, no se brinda nada, o sea, al contrario, había que luchar y hay que luchar todavía, para hoy en día estamos peleando para que los pibes puedan todos estar en un ámbito educativo dentro de la cárcel. Que deje de ser un beneficio para convertirse en un derecho. En un derecho, exactamente. Tendría que ser... Te preguntaba por la educación, por su potencial emancipador, pero también soy consciente de que a veces no alcanza con tener una escuela abierta en un penal, sino que hay un montón de cuestiones que se tienen que cumplir para que estas aulas se llenen, y también el elemento humano es importante porque tenemos que formar a la sociedad civil, a las personas que van a interactuar en los espacios de encierro, para que, digamos, hay que tener un perfil para eso también. Yo siempre digo que dentro de las cárceles deberían estar personal civil, mayoritariamente del Ministerio de Educación, y los guardias deberían estar solo en la periferia, porque el tratamiento de las personas se hace con guardias y con personal que está entrenado no para educar personas ni para formar. Ellos están preparados para represión y otra cosa no hay, pero la educación es el único espacio, el único agua fresca que ha podido entrar en las cárceles, es el único espacio donde nosotros pudimos a través de ella empezar a comprender
nuestros derechos. A través de ellas nosotros, de la educación, nosotros empezamos técnicamente, todo aprendimos, porque los pibes, yo por ejemplo, fui alfabetizador dentro de la cárcel. Habíamos gente que teníamos el secundario y bueno, eran alfabetizadores y sacaban pibes de los pabellones y iban a las aulas y nosotros les enseñamos a leer y escribir. Y era enorme hacer eso para nosotros. Para otros era una tarea, pero para nosotros era enorme que un pibe nos diga, pude escribir una carta, que un pibe empezara a comprender los textos y empezara a decirle, mirá, esto se reclama así, solo hay que escribirlo. Y así diga como con la letra que te salga, pero hay que dejarlo escrito. Porque antes de que existiera la educación en contexto de encierro, que entraran los educadores a la cárcel, todo reclamo era en forma violenta y era todo, ¿cómo nos hacíamos escuchar antes? O inclusive hoy en día, hoy cuando se pudre todo en las cárceles, la única forma es la violencia. Pero ¿qué pasa? Todos los pibes deberían tener acceso primariamente a todos los espacios de educación y formación dentro de la cárcel. Debería ser una regla, o sea, el principio de todo para poder entrar a la cárcel y que una persona pueda salir de ella también, debería ser ese, ocupar todo ese tiempo en la formación, en lo que fuere, porque todas las personas que están en las cárceles tienen aptitudes para cosas bellas, y yo lo he visto, ¿entendés? Yo he visto dentro de la cárcel los mejores pintores, los mejores futbolistas, los mejores artistas, todos los encontré dentro de la cárcel, y decía, este chico, ¿qué hace acá? O sea, y lo mismo decían de mí, ¿qué haces vos? O sea, nos decíamos a nosotros, pero bueno, pero eso no lo decía el director del penal, ni lo decía el juez, ni lo decía nadie que vaya dentro de la cárcel, che, mirá, vení Jiménez, ¿sabés qué? Vos vamos a poner todas las fichas, estos añitos que vas a estar acá. ¿A vos te gusta la electrónica, por ejemplo? Bueno, vas a salir técnico electrónico. No existe eso, obviamente. El sistema carcelario inclusive lo transformó al guardia. El guardia es tumbero, el guardia, él te dice, si que vos querés reclamar derechos, acá la tenés que pinchar. O sea, él te enseña las reglas tumberas y se tumberizó, como quien dice, y terminó siendo la cárcel lo que es hoy, un lugar de violencia y de pibes que están sufriendo, que no tienen atención médica. No tienen acceso a nada. Hoy en día, con esto de la pandemia, no, hay pibes que no ven sus familias desde marzo, no en todos los lugares tienen acceso a la comunicación, mucho menos a la educación. Así que imagínate si no hay para transformar dentro de la cárcel, tenemos mucha tarea y tenemos como sociedad, ¿no? Sí. Pero en realidad la tarea es del Estado. El Estado es el que tiene los recursos, el Estado es el que tiene los profesionales, el Estado es el que tiene la obligación de hacer esa transformación. Nosotros podemos exigirlo, podemos acompañarlo, somos parte también de transformaciones, los que estuvimos en contexto de encierro, porque somos como el puente ese que podemos hacer entre las autoridades que quieren cambiar las cosas y el compañero que está dentro de la unidad. Claro, ustedes no podemos realizan una fuerte tarea de contención social. Creo que hay mucho potencial humano, pero tal vez hay recursos mal distribuidos, ¿no? Con respecto a esto, ya que mencionás al Estado, quisiera saber si ustedes que están acompañando emprendimientos autogestionados, buscando verdaderas oportunidades de inclusión social, quisiera saber si hay algún tipo de ayuda estatal que reciban, si hay políticas orientadas a fortalecer al sector. Mirá, sí, obviamente, porque a través de esta lucha que nació en el movimiento de trabajadores excluidos, gracias a que la CETEP, la que hoy llamada UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, nos brindó ese espacio en donde nosotros encontramos algo maravilloso. Compañeros que nos empezaron a formar cómo organizarnos, cómo reclamar nuestros derechos también. Porque nosotros también en la postcárcel pensábamos que, bueno, la única opción que hay es esto o lo otro, no hay otra. No sabíamos que existía el cooperativismo. Y es un lugar fenomenal, porque justamente los que atravesamos el encierro, hay algo de lo que venimos escapando, es que es de las estructuras verticalistas en donde tenés que acatar órdenes y por más que sean injustas, las tenés que acatar igual porque vienen de un jefe, no. El cooperativismo es asociativismo, es uniones, es comunión de compañeros que estamos todos en el mismo espacio, en el mismo lugar y reclamamos por el mismo derecho. Así que a través de eso, y gracias a INAES también, que la Instituto Nacional de Economía Social, empezaron a escucharnos ahí y salió el impedimento legal que tenían de conformar cooperativas que tenían una persona con antecedentes. Claro, eso para que contemos a la audiencia un poco la contradicción de esto, ¿no? Que en una cooperativa deliberado no puede
estar formada su comisión directiva por una persona con antecedentes, ¿verdad? Claro, era así, eso, el artículo 6 de la ley de cooperativa nos impedía a nosotros ser parte de cooperativas. Tiene una ley de la época de los militares. Y bueno, se logró que se hicieran unas nuevas acordadas, ¿no? Ahora los estatutos son contrariamente a eso. Las cooperativas sociales, que son unas cooperativas que no son tan complejas de armar como las antiguas cooperativas, donde no son tan exigentes, donde con un par de cuestiones ya se pueden asociar 6 personas y formar una cooperativa social, una cooperativa de inclusión. Obviamente las cooperativas son sin fines de lucro, no es que armamos cooperativas deliberadas y el presidente anda en 0 kilómetros y el compañero, no, nada que ver, es una cooperativa, es trabajo, cooperativa de trabajo y formación. Una solución frente al tema del desempleo. Y también promueven de alguna manera la autonomía, la independencia. Y en cierto modo, al tener una matrícula ya nos podemos sentar en una mesa y reclamar ayudas, digamos, aportes. Como por ejemplo este año en nuestra cooperativa el Ministerio de Producción les brindó un subsidio para la compra de maquinarias que necesitamos para la sala de elaboración de conservas. Después, asociaciones civiles como APP, Asociación Pensamiento Penal, que tiene un área de APP solidaria, creada por recientemente fallecido Mario Julián, una persona fenomenal. A través de ellos nos brindaron donaciones para la compra de materiales para construir la sala. Obviamente, porque estamos organizados y porque nuestro rol y nuestra función es tratar de salir adelante y tratar de contener la mayor cantidad de personas posible. Y, de hecho, formar otras cooperativas. No es que Cooperativa de la Libertad es la solución a todo la problemática. No, claro. Somos un espacio de referencia en el cual nosotros tratamos con la militancia de multiplicarlo. Claro, pero lo importante de esto me parece que como mensaje para la sociedad es que no están pidiendo que les regalen nada, que siempre el discurso es ese, ¿no? Que están pidiendo ahora que las regalen, que las subsidien, que... No, están pidiendo organizarse para tener sus propias fuentes laborales y... Nosotros a través de la organización logramos recursos para poder comprar herramientas y poder trabajar y poder producir. Para que te la haga simple y por ahí para la audiencia, más que nada que tiene la idea también, porque también tenemos el otro estigma. El estigma típico del planero, del subsidiado, del que vive de la teta del Estado. O sea, seguimos luchando contra estigmas que no tienen que ver con la cárcel, pero sí tienen que ver con la pobreza. Entonces nosotros, cuando empezamos a cobrar nuestros primeros subsidios de salarios sociales complementarios, éramos 10 compañeros que tenían medio sueldo básico, en el cual teníamos que trabajar 20 horas semanales para conformar un espacio único, común, nuestro. Pero a su vez nosotros multiplicábamos nuestros propios recursos, porque no es lo mismo una persona con 10.000 pesos que 10 personas con 10.000 pesos. Entonces nosotros decíamos, bueno, ponemos este porcentaje y que compremos nuestras propias herramientas. Empezamos a mejorar y empezamos a ver a aquel compañero que no podía, no estaba subsidiado, tirarle muy mal con nosotros y hacer como una vaquita para empezar a salir adelante entre todos, ¿no? De todos los que íbamos. De todas maneras, no todos son rosas, hay muchas espinas también, ¿viste? En el medio, porque no todo el mundo tiene la tolerancia, la paciencia de esperar cuando tiene encima el hambre, encima un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con eso de que sale de la cárcel y se encuentra con que recuperé mi familia, tengo mis hijos pero no tengo dónde vivir, no tengo para comer, y va a estar en un barrio donde mayoritariamente quizás le sea más fácil que vaya alguien y le ofrezca, no sé, medio kilo de porro para vender, para salir adelante, como quien dice, o decir, no, vuelvo a la misma, ¿viste? Y voy al patronato y me dicen no hay recursos, o la única función que termina cumpliendo el patronato es la de fiscalizar de que no cometa nuevo delito y nada más, y a ver qué hace. Pero no es que cae el Estado así, che, mirá, no queremos que te manden ninguna, acá tenés trabajo, no hay nada de eso. Vos te abrieron la puerta de la cárcel, nos vemos, chao. No podés entrar más, entrás y cometés nuevo delito. No venga para reclamar nada, vas allá al reclamarle al Poder Ejecutivo, Ministerio de Interior, no sé, todos los que están encargados de la asistencia post-penitenciaria y te vas a encontrar con puertas cerradas, mayoritariamente por falta de recursos. Sí. Me parece para destacar esto de que están trabajando para generarse su propia fuente laboral, para de alguna manera salir de esto de estar dependiendo de la ayuda estatal.
que un poco es lo que pasa en otros aspectos también, qué sé yo, ¿no? A veces se celebra cuando hay merendero, le damos de comer a tantas personas, bueno, pero hay algo que no vemos en eso. Ojalá no existieran más los merenderos, ojalá no hubiera más planes de desempleo, sino que la gente pudiera tener su fuente laboral. Me parece que es para destacar ese esfuerzo de la autogestión y también el esfuerzo por persistir, a pesar de que, como decís vos, el primer tiempo es muy difícil porque tenés un montón de necesidades que cubrir y es muy a pulmón la tarea que ustedes realizan. Sí. Mirá, esta vinculación, lo único que te digo que nosotros tenemos vinculaciones que van dando sus frutos. Por ejemplo, en General Roca se está por conformar una cooperativa del MTE que va a incluir pibes que atravesaron en el encierro. En el Chañar otra, en Añelo otra. Están todas en formación, pero ya están agrupados los pibes, están en trámite. Entonces ese crecimiento al que intentamos nosotros que se multiplique. Habíamos empezado el año pasado a ir a los penales. De hecho, empecé a ir a Río Negro, yo a General Roca. Pero yo vivo acá en Neuquén. Una oportunidad con nuestros estudiantes del CEPJA también. Bien, sí, formamos una actividad y era fenomenal. Los pibes les encantó. Y nosotros necesitábamos recursos para seguir con ese tema. Nosotros, imagínate, yo vivo en Centenario y tenemos que tomar 3 colectivos y para allá. Pero nosotros necesitamos que los pibes también se multipliquen porque no hay muchos referentes zonales para que podamos estar en todos los espacios. Por eso articulamos con la gente de educación, en la cuestión de contexto de encierro, que son los segundos que tenemos luego de los que estuvimos en la cárcel, que conocen bastante bien a la problemática, porque en realidad la escuela es, ya te digo, te vuelvo a repetir, es el agua fresca de la cárcel. A uno cuando está en el pabellón y te dicen escuela, y ya sabes que vas a ir a ver, a escuchar cosas diferentes, a aprender, y va a haber una persona que te va a contener, que te va a escuchar, alguien por fuera que no es ni del servicio penitenciario, ni del Poder Judicial, ni de asistentes sociales de la cárcel, ni del gabinete. Es un educador, un maestro, es una maestra. Sé que los educadores en contexto de encierro son personas especiales, ¿no? A muchos les gusta ir, y también interesadas más que nada en este corazón de militancia que tiene esto de la lucha de los derechos. Hasta acá entonces la segunda parte de la entrevista con Néstor. Vamos a compartir la última parte después de este espacio donde el profesor Juan Pablo Rueder nos va a estar hablando sobre el mutualismo en los ecosistemas. Como conversamos con la profesora María Elena, dentro de la sociedad humana existen varios tipos de relaciones. Uno de ellos era el cooperativismo, pero ella mencionó la relación del mutualismo. ¿Pero existe este tipo de relaciones en los ecosistemas naturales? Por supuesto que sí. El mutualismo es una forma de interacción entre dos organismos de diferentes especies. En esta interacción, en esta relación que establecen, ambos organismos que están involucrados tienen un beneficio. Existen 3 tipos de mutualismo. Puede ser el recurso-recurso, que las dos especies que están involucradas en la relación van a obtener el mismo tipo de recurso. Por ejemplo, ambas obtienen un alimento que no podrían conseguir por sí mismas. La servicio-recurso, en la cual una de las especies se beneficia de un recurso, pero ofrece un servicio a cambio. Y las de servicio-servicio, que en este caso las dos especies ofrecen un servicio que la otra no puede proveer. Por eso, para poder ejemplificar estos tipos de mutualismos, les voy a contar 3 ejemplos breves. El primero es el de la micorriza y las plantas. ¿Qué es? La micorriza es un tipo de hongo. Este hongo se forma alrededor de las raíces de las plantas terrestres. ¿Qué permite? Este hongo recibe hidratos de carbonos, vitaminas que no puede sintetizar o fabricar por sí mismo. Los recibe de las plantas. Pero la planta recibe nutrientes, minerales y agua del hongo. Es algo muy importante este tipo de relación. Se estima que más o menos el 90 o el 95% de las especies terrestres, las plantas, todas ellas tienen este tipo de relación. Esta es una relación de mutualismo de tipo recurso-recurso, ya que tanto las plantas como los hongos van a recibir nutrientes. El segundo ejemplo que les voy a comentar está muy relacionado con lo que mencionamos en el programa sobre el cooperativismo.
es la interacción o la relación que se establece entre un insecto cuando se realiza la polinización. En este caso es entre un animal específico, el más común, el que conocemos es la abeja, y una planta que se clasifica como angiosperma, es decir, una planta que tiene una flor. En este caso, las plantas hay flores que son femeninas y flores masculinas, así que es necesario, para poder generar una semilla y que la planta se reproduzca, que la flor masculina fecunde a la femenina, pero las plantas no tienen pies para trasladarse y poder hacerlo, por eso requieren de estos insectos. Estos animales, que funcionan como polinizadores, transportan el polen de una flor a la otra. Entonces, de esa manera se realiza este intercambio. A cambio, los insectos o algún animal que funciona como polinizador recibe alimento. Entonces sería una relación servicio-recurso, ya que los animales ofrecen el servicio de la polinización, mientras que las plantas ofrecen el recurso del alimento, el néctar o el polen. Este tipo de relaciones son muy comunes en los ecosistemas. Les voy a contar la última para poder cerrar esta breve intervención, que es la del hipopótamo y algunas clases de aves. ¿Qué hacen estas aves? Se posan sobre los hipopótamos y se alimentan de los parásitos que se encuentran sobre la piel de ellos. El hipopótamo, como sabe que estas aves lo están ayudando, no las ahuyenta, sino que las protege. Así que el hipopótamo se beneficia de la eliminación de organismos que lo iban a perjudicar, y las aves no solo se alimentan, sino que también reciben la protección del hipopótamo. Así que con esta breve intervención les comentamos cómo esta relación de mutualismo también se encuentra presente en los ecosistemas. Muchas gracias por su atención. Vamos a compartir ahora entonces la última parte de la entrevista con Néstor Fabián Jiménez. Estamos intentando nosotros crear en Neuquén la Casa del Liberado y los polos de inclusión, que es un proyecto que ya se está llevando a cabo en Buenos Aires, con las cooperativas de allá, y acá estamos viendo cómo hacemos para tener el espacio físico, porque tenemos a las personas humanas que están interesadas en llevar adelante proyectos de esta índole, que tengan que ver con... ¿Alguno de los oyentes, alguna de las personas que nos están escuchando, se quisiera poner en contacto con ustedes para poder saber cuáles son los primeros pasos para organizarse? ¿Cómo puede hacer para comunicarse? Nosotros tenemos un correo, el mail es hongoslibertad@gmail.com, hongos con H, hongoslibertad@gmail.com. Es el mail de la cooperativa, porque en principio nosotros cultivamos hongos comestibles y ahora hacemos muchos cultivos, por eso tiene ese correo. Las primeras cosas que hacíamos acá en el espacio cultivábamos hongos comestibles, una variedad de pleuroto que aprendimos justamente con un agrónomo que conocí en la cárcel, que entraba por el PRODA, y bueno, cuando vio el espacio dijo, no, tienen que cultivar hongo comestible, que era el boom del momento, y empezamos, cultivamos en otoño, sí, pero es una actividad que obviamente hay que ir agregándole a muchas actividades. Nosotros ahora tenemos pibes que saben soldadura, herrería, construcción, electricidad, de todo un poco, es variado. Y es una cooperativa de trabajo que está orientada justamente a formar a los chicos en esas cuestiones, en trabajo. Y aprender carpintería, y bueno, y ahora estamos haciendo cursos de cultivo de plantas autóctonas para reforestar la parte de la meseta, o para ofrecer el servicio de parquizado en los lugares donde hay extracción de petróleo, que tienen que volver a reforestar. Bueno, pero es toda una tarea que venimos haciendo para formarnos, porque todos tenemos que aprender de todo. El conocimiento es uno de los tesoros que también que tenemos que nosotros tratar de tener, y para eso se nos acercan muchas personas que, gracias al MTE y otras organizaciones también, donde hay compañeros que son agrónomos y bueno, que son educadores y bueno, y quieren formar, que están interesados en que esto se lleve adelante. Así que vamos a ver con qué seguimos. Tenemos mucha tarea por hacer, en principio acá localmente, porque estamos en una zona que es Centenario, Neuquén, Plotier, y bueno, es bastante grande, ¿viste?
Una cooperativa de trabajo no creo que solucione toda la problemática que hay, pero sí podemos tener vínculos con personas y hacer una tarea común para llevarla adelante y poder tener verdaderamente el espacio indicado para que podamos interactuar, podamos ir a los penales, podamos empezar a ver quiénes son a las personas que están próximas al egreso, para poder interactuar con ellos y ver qué es lo que desearían o qué quisieran hacer al salir y todo eso. Y falta mucho Digamos que el trabajo, el preegreso y el seguimiento, el acompañamiento al momento de recuperar la libertad es algo que se nota que sí. falla independientemente de lo que falla durante el tiempo de condena, la falta de posibilidades de formación, de capacitación laboral, profesional, incluso para estudiar, todas las trabas que se encuentran. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a nuestros estudiantes de CEFA 39? Yo sé que algunos se deben acordar de vos, que estuviste el año pasado conversando con ellos sobre... Los pibes, yo en realidad con los chicos de Río Negro, aparte del tema de cooperativismo, de la educación, hemos estado trabajando mucho con el tema de los derechos que vienen reclamando. Justamente estuvimos hasta marzo, habíamos logrado mesas de diálogo con la justicia, el Estado provincial de Río Negrino. Se venía trabajando con Minor, con la gente de ahí también de educación en Río Negro. Lo que yo quiero dejar como mensaje es que los pibes tienen que organizarse. No hay otra manera de poder reclamar, obtener nuestros derechos, es que no sea en forma organizada, tanto afuera como adentro, y en la cárcel más que nada, porque si en la cárcel no te organizás para poder reclamar tus derechos, o todos reclaman derechos diferentes, o solo reclaman derechos para algunos, siempre va a haber conflicto. Y bueno, y ellos tienen un espacio, que es el espacio de educación, que es la herramienta primaria para poder reclamar derechos. En principio yo sé que la cárcel es durísima, quisiera yo que no existiera la cárcel, no soy mucho de decir, no, la cárcel va a ser linda, no va a existir lugar lindo si es cárcel, el tema es que es convertirlo y convertir todo ese espacio, el tiempo que uno tiene que estar ahí, en algo positivo y que no nos siga destruyendo nuestra vida, dentro de lo que podamos. Entonces hay que pelear para poder romper pabellones y transformarlos en escuelas, romper pabellones y transformarlos en talleres. Cuando digo romper, lo digo en sentido literal, o sea, Sí, si no, bueno, listo. Una poderosa, como un cambio de mentalidad, ¿no? Independientemente de que sí, objetivamente claro. la realidad es que están en la cárcel, tratar de sacar la cabeza del encierro y pensar en organizarse, en estudiar, en tratar de aprovechar las oportunidades de formación laboral, aunque sean pocas, y bueno, todo esto que estás mencionando, ¿no? Yo creo que la sociedad va a acompañar todos esos procesos porque tiene que entender la sociedad que es la única forma de transformar a las personas. O sea, yo creo que hasta el más malvado tiene una mascota. Yo no sé cómo las tratan. Si las tienen encadenadas y enjauladas y golpeándolas todo el día para que aprendan algo. Y bueno, después tenés el otro, el que va a entrenar un perro para que sea asesino, para que ataque al que lo mire feo, ¿viste? Entonces, bueno, eso por ahí es lo que sucede dentro de las cárceles. Sí, es Llevando la algo distancia, nosotros volvemos a un estado primitivo dentro de la cárcel. Yo volví a un estado primitivo dentro de la cárcel, cuando tuvimos que pelear por un colchón, por un pedazo de pan, por un vidrio roto, por una cuchara. O sea, empecé a pelear por espacio dentro de la cárcel porque no hay recursos y bueno, manéjense ustedes. Y eso nos volvió a la forma primitiva. Y entonces éramos tratados como animales mismos. O sea, cuando todo estaba mal, venía el Bora, que eran aquellos años en Río Negro, no sé, como siempre, lo mismo, le cambian el nombre, ¿no? Pero el represor es represor. Y entraba a los palos, a los gases, balas de goma, pibes perdían un ojo, pibes los quebraban. ¿Y cuál había sido el reclamo inicial? Un derecho, ¿entendés? Un derecho y el mismo derecho que tenemos todas las personas. Es el de poder llevar adelante una vida digna, a pesar de los errores que se hayan cometido. Porque no hay personas, yo te digo, y no vamos a entrar porque me van a decir, nada, pero vos nunca te mates, viste la típica. El día que te maten un hijo, el día que te vieron a tu hijo, bueno, esas cuestiones yo no las discuto porque no está en discusión esto de qué es lo que debe suceder, sino es cómo minimizamos y cómo tratamos de que
no sea que el 80% de la población carcelaria reincida. Claro, Sino que la ahora, respuesta claro, frente al problema de la violencia no puede ser más violencia. no puede ser, porque es una institución. Es como que Claro, vos vayas al hospital con un dolor de oído y te internen y te den de alta con cáncer. Y te digan, no, te lo agarré. Bueno, sucede, el intrahospitalario. Y dice, pero yo vine acá por un dolor de oído y no. O vine con una muñeca, no sé, me quebré el brazo y salí con la pierna amputada. No puede. inclusive por ahí también hay en el sistema penal una invisibilización de la víctima a la que no se le pregunta tampoco ni se le consulta mucho si realmente la pena que recibe el que delinque repara el daño ocasionado, ¿no? Siempre. Yo te voy a contar ahí brevemente lo que es el espacio que vos me presentaste como tal, que es Víctimas por la Paz. Que es un espacio que nace desde la Asociación Pensamiento Penal, en el cual también soy parte y mayoritariamente son todas personas que fueron víctimas de delitos. Y de todo el grupo de personas y han sido víctimas de delitos terribles, que decís, oh, qué admirable, es el espacio Víctimas por la Paz en el cual todos deberíamos escuchar porque son las únicas personas que tienen la autoridad moral para hablar como víctimas. Entonces, sí es bueno escucharlos porque ellos no están pidiendo punitivismo, sino otra cuestión, no quiere que se vuelva a repetir. Tenemos casos como, qué sé yo, Núñez, un bicicletero de Tandil, que le robaron, lastimaron al hijo, no sé, casi se lo matan y él fue a hablar con los pibes que hicieron eso y armó una bicicletería para traer a los mismos pibes que habían cometido el delito y empezó a trabajar enormemente, a hacer una tarea enorme con los pibes del barrio y transformó la realidad. Y el pibe ese, si hubiese ido a la cárcel y Núñez se hubiese vuelto a su casa y hubiese pedido que le den 8 años, 6 años, ya creo que se estaría por cumplir su condena y saldría ese pibe nuevamente, quizás peor todavía, porque la cárcel fracasó. En cambio, una víctima transformó la realidad. Y él tiene la autoridad moral de decir, sí, yo lo hice porque no lo hay nadie decía el día que a tu hijo no, a mi hijo le hicieron eso, y yo obré de esta manera. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Imagínate que eso, si se fuera institucionalizado, esta buena práctica de tratamiento de las personas, si la justicia restaurativa fuera una forma de resolver conflictos, en todo sentido, porque ¿quién quiere si, por ejemplo, a vos te chocan el auto y decís, vos querés que te lo reparen? No quiero... claro. No te vamos a reparar. ¿Sabes? A este que te chocó el auto le vamos a dar 3 años en la cárcel y porque te chocó el auto y bueno, es un daño, ¿viste? Pero digo, bueno, vos tendrías serías vengativa, dirías, nada, sí, está bien, yo me quedo tranquila, porque serías mala persona si no irías a esa persona y dices, no, mira, yo lo único que quiero es que repares el daño que causaste. Estamos Claro, hablando de daños materiales, ¿no? Volvemos a lo mismo, daños materiales. Mayoritariamente la cárcel está llena de personas de delitos contra la propiedad. claro. ¿Ves cómo piensa la gente que está llena? No, yo no veo en la calle de asesinos seriales. O sea, lo que sucede hoy en violencia intrafamiliar es un problema que tenemos nosotros como sociedad también. Todo ocurre intrafamiliarmente y también es otro problema, ¿no? No vamos a pasar a analizarlo ahora, pero Sí. sucede eso. Sí, que Y los delitos estamos, contra la propiedad privada tienen una preponderancia muy grande y es cierto que la mayoría de los delitos que hay son la, contra la propiedad privada, que hay una sí, necesidad importante de trabajar con la sociedad civil para claro. empezar a generar esto de la justicia restaurativa. No sé. Hay una tarea enorme y no somos un país que tenemos una orfandad de profesionales. Olvídate, tenemos un potencial enorme. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene el mando en todo esto? Son los ejecutivos. Y los ejecutivos están 4 años más en el poder. Y ¿sabes qué? Le vas a hablar de cárcel y dices, no, pará que tengo otro problema. No me venga, porque para mí no es redituable. Eso es más, donde haga algo bueno, pierdo votos. Pero ¿qué pasa? Cuando la sociedad empieza a ver la transformación que hay, desde un tiempo a esta parte, 400 y pico de personas han sido incluidas entre todas las 20 y pico cooperativas que hay en todo el país. Ninguna volvió a la cárcel, ¿entendés? Ninguna volvió a la cárcel. Estamos hablando de personas de distintos tipos de delitos que generalmente, ya te digo, tienen que ver con delitos contra la propiedad y delitos con armas. Personas que encontraron un espacio de contención que nunca habían visto. Entonces el compañero tiene la voluntad
salir adelante y de potenciar lo que realmente quería, soñaba de niño inclusive, tiene el espacio. Si no quiere, bueno, tiene el espacio también para seguir viaje. Sabe las consecuencias, o sea, todos sabemos las consecuencias. Estamos siempre en esta tarea nosotros, que es enorme, es bastante compleja, porque no solo es exclusión laboral la que tiene una persona que transita la cárcel, tiene muchas problemáticas de adicciones, reconstrucción de su nuevo vínculo, de su vínculo familiar, recuperar a sus hijos. Esto es una tarea que lleva la necesidad de tener que contar con distintos actores sociales y por eso nosotros siempre los convocamos a todos los que se quieran sumar. Bueno, Néstor, te agradezco un montón esta oportunidad. Seguramente quedaron un montón de cosas por charlar. Ojalá se ponga en marcha prontamente el mecanismo en Río Negro, en Neuquén, para que realmente las cárceles empiecen a estar monitoreadas y podamos estar ahí siempre presentes en lo que sucede en el interior de las cárceles para que no padezcan los pibes en el futuro lo que hemos padecido en el pasado nosotros. Y bueno, esa es la realidad que queremos transformar, para transformar la realidad de la afuera también. O sea, también queremos nuestros barrios con las personas que caminen seguras, que no estén con miedo, que venga un pibe, porque la problemática de la cárcel genera adicción y la adicción es terrible. Hoy tenemos grandes problemas, nosotros pibes que se han suicidado por el tema de las adicciones, y eso es una cuestión que si nosotros no le ponemos freno, la violencia va a ir en crecimiento. Así que bueno, ese sería mi mensaje para todos. Y agradecerte también vos por el espacio y por mi paciencia, por la paciencia que has tenido en escucharme también. No, gracias a vos, Néstor, yo sé que hiciste un esfuerzo enorme por conseguir el lugar para poder contactarte, que vivís en zona rural, así que te agradezco a vos por tu tiempo y por esta oportunidad de compartir lo que están haciendo tanto desde el MTE como de la Cooperativa de la Libertad. Un placer, Néstor, y cuando quieras volvemos a charlar en La Buena Semilla con vos. Dale, ni hablar, gracias. Dale, un abrazo a todos. Gracias, Néstor. Chau, chau. Chau, chau. Llegamos al final de esta nueva edición de La Buena Semilla, este programa que el equipo docente del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos 39 ha realizado durante todo el año para acompañar a sus estudiantes en contextos de encierro. Vamos a despedirnos en el día de hoy con los saludos de dos de ellos. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos el próximo martes a las 22 por Antena Libre. Hola, buenas noches, mi nombre es Muñoz Juan Pablo. Los saludo a mis compañeros que estamos estudiando la última materia para poder egresar este año. Un saludo a la coordinadora Lorena Paz, a la profesora Ana y a la profesora María Elena Carrimón, que nos están asistiendo en este curso de año. Y bueno, saludos y este año esperemos que mucho éxito para todos. Voy a estar dedicando este tema a la elección de Luis Vival. Bueno, saludos para todos, me despido, mi nombre es Juan Pablo Muñoz, chao. Bueno, buenas noches para todos los oyentes de la radio, estas emisoras que lo están abancando en este momento. Y bueno, es una experiencia nueva estar estudiando de esta manera. Un saludo y un tema de lesión a todos y un saludo, Ricardo.
que estás y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Y saltas, tu secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad, y él gracias a Dios tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. Porque siempre es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La Buena Semilla, haciendo escuela desde la radio. El programa del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos número 39 de General Roca. Un puente entre docentes y estudiantes en contexto de encierro. Todos los martes desde las 22. Por Antena Libre, la radio universitaria.